Aquí les va este video que hice. Le voy a poner imágenes y para que se entienda un poquito mejor. Eh, este es un video que nos va a ayudar a entender pues la situación en la que nos encontramos en este tiempo, todos los que creemos en Cristo Jesús, ¿eh? Que creemos de diferente modo. Este, y que pues eso no es la voluntad de Dios, que cada quien crea como quiere. Y esto nos va a ayudar tanto a los que no son católicos como a los católicos, aunque va dirigida a los que no son católicos, los que quieran verlo, claro. Así es que pues ahí les dejo este video. Vamos a comenzar. Bienvenidos a mi canal. Eh, este video y estas palabras van dirigidas para los que no son católicos, para cualquier persona que no sea católica, eh, que sea de otra iglesia, de otra religión, es para usted, aunque también sirve para los católicos. Y esto es pues un mensaje de paz, de amor, no de guerra, no de pleito, no de pelea, sino de un mensaje de amor. Eh, en vista de que vemos, tanto ustedes como yo y todo el mundo, nos mira a todos los que creemos en Cristo, nos mira divididos, nos mira distanciados. Cada vez que pasa el tiempo, hay más división entre los que seguimos a Cristo, a Jesús. Y cada quien pues lee la Biblia y pues qué bueno que la lee, qué bueno que lee la Biblia, pero la cosa está en que el diablo está haciendo su obra ahí. Recordemos que el diablo quiere dividir, mientras que Dios quiere unir, el diablo quiere dividir. El diablo se está riendo de nosotros, los creyentes en Jesús, al vernos divididos, porque la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, no es que estemos divididos. La voluntad de Dios es que haya unidad, que estemos unidos. Recordemos lo que dice Efesios en el capítulo 4. Vamos a ver qué dice. Efesios capítulo 4. Esta partecita de la Biblia es muy importante. Recordemos que la Biblia no es para que estemos divididos y que cada vez nos dividamos más. La Biblia no es para eso, o para que nos estemos peleando unos a otros. No es para eso. La Biblia es para unirnos como hermanos, para que vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Para qué es la Biblia? Dice así el apóstol San Pablo: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, les exhorto, pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Sopórtense unos a otros con buen amor. Bien. Es bueno que sepamos esto, que la Biblia, los pasajes de la Biblia, hay que ver quién los escribe, a quién le escribe y qué dice, qué les quiere decir. Recordemos una cosa: sinceramente, Jesucristo en Mateo 16:18 fundó una iglesia.
Dice mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Así lo dice Jesús, porque es una iglesia de Él. Eh, que muchos de los que no son católicos, pues buscan el modo de que diga otra cosa esa parte de la Biblia. Pero si somos sinceros y son sinceros, verán que efectivamente Jesucristo fundó una iglesia. Tanto está en la Biblia como está en la historia. Entonces Jesucristo fundó solamente una iglesia. Y en ninguna parte de la Biblia autoriza a Jesús que se haga otra iglesia. En ninguna parte de la Biblia dice, autorizo a que se haga otra iglesia, aparte de la que yo fundé. En ninguna parte dice eso. Eh, a veces piensan, los que no son católicos, ¿verdad?, con el debido respeto, que las 7 iglesias del Apocalipsis, donde habla, piensan que había muchas iglesias, que por lo que dice ahí, pero si ustedes leen bien, verán que eran controladas por los apóstoles. Entonces, no es que haya muchas iglesias, es una sola eh, en diferente parte, controlada por los apóstoles. Bien, entonces, ¿a quién le escribe esta carta el apóstol San Pablo? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? A la iglesia que Cristo fundó, no había otra. No había otra iglesia. O sea, las iglesias que no son católicas comenzaron a salir en el año 1520. Entonces, esto estamos viendo aquí que el apóstol Pablo le dirige esta carta a los Efesios, a la iglesia de los Efesios. Eh, este, y esta carta pues, se escribió entre el año 50 y 100. Pues dice que esto eh, no está dirigiendo esta carta a los que no son católicos, porque no existían. Eh, Así que les dice así, que sean humildes y amables, sean comprensivos y soportense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos. Eso es lo que dice, permanezcan unidos. Permanezcan unidos, permanezcan unidos. En el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Quizá algunos digan, bueno, estamos en el mismo espíritu. Pero miren lo que dice más adelante. Un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo en la Biblia? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál iglesia? La que Él dejó. No hay otra. Así que si reflexionamos con sinceridad, descubriremos todo eso. Si no reflexionamos con sinceridad, pues cada quien piensa lo que quiere. Así que dice, un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Recordemos que estas palabras están dirigidas a la iglesia que Cristo fundó, que está, una parte está en Éfeso. Así es, una parte de la iglesia está en Éfeso, a ellos les dirige esta carta. Y luego dice, un solo Señor y una sola fe. Dirán algunos, bueno, tenemos una sola fe, creemos en Dios, creemos en Jesús. Entonces, eso no, pero si se fijan, anteriormente, un solo cuerpo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo y lo penetra todo y está en todo. Bien, entonces si nos fijamos bien, Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, San Pablo las tiene. Recordemos que en Mateo 28, 19, 20, Jesucristo dio esta orden. Vayan por todo el mundo. Vamos a leerlo, como dice Mateo 28, 19, 20. Y eso también está en la Biblia de los que no son católicos. La Reina Valera
y también está en la de los testigos de Jehová. Bueno, yo lo he visto, así está, así que ustedes veanlo, verán que lo mismo. Quizá algunas partes no, principalmente las de los testigos de Jehová, que tiene muchas partes cambiadas. Pero en esta parte sí, está lo mismo. Dice así, Jesús se acercó y les habló. Desde el 19 y 20 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Da una orden Jesucristo. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandato? Cumplir todo lo que Él les dijo, lo que Él enseñó. Eh, así que dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Así es que dice, vayan y hagan que sean discípulos. Hay que ser discípulos de Cristo, pero ¿cómo? A través de la enseñanza de los apóstoles. Así es. Entonces ahí está esa orden. Pero recordemos que estas palabras no son para los que no son católicos. Estas palabras que dijo el apóstol, el Señor Jesús, fue para su iglesia, la que él fundó. Que después el apóstol San Pablo, miembro de esa iglesia que Cristo fundó, le dirige carta a los efesios, y en esa carta a los efesios les habla las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y cuáles son las enseñanzas de Jesucristo? Que dice que permanezcan unidos, como ya vimos, un solo cuerpo, no muchos cuerpos, un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. Y repito otra vez, la carta a los Efesios no es carta para los que no son católicos, no. No es una carta dirigida a los testigos de Jehová, a los pentecostales, no, eso no es así. Hay que ser sinceros. No es una carta dirigida a los mormones y el montón de sectas que hay, 50,000. Entonces esa carta está dirigida a, a la iglesia que Cristo fundó, a la congregación que Cristo fundó, que una parte de ella está en Éfeso. Es bueno estudiar a fondo todo eso, todo, hasta llegarle al corazón de la Biblia, reflexionando con sinceridad. Jesucristo, entonces, pues las enseñanzas de Jesucristo no autorizan a que nosotros tengamos otra iglesia y que tengamos otro cuerpo. Eso no es correcto. Así que Jesucristo dice en Juan 17:21, vamos a ver qué dice. Juan 17:21 dice así, dice Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjense qué dice aquí. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Muchas personas que no tienen fe o que su fe está muy débil, al vernos a nosotros, al ver tanta división en la iglesia, no se está cumpliendo lo que Cristo dijo. Cada quien hace lo que le da su gana. Él quiere que estemos unidos para que pueda creer el mundo. ¿Sí? Así que testigos de Jehová, mormones, cada quien tiene su idea, su modo de interpretar la Biblia. No se ponen tampoco de acuerdo, ni ellos mismos. Cada quien tiene sus ideas, su pensamiento sobre la Biblia. Esto sucede por lo que dice el apóstol San Pedro en la segunda carta. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Quizá algunos podrán decir, bueno, es que la palabra de Dios para todo el mundo, no es nada más para la Iglesia Católica. Recordemos una cosa, ciertamente que así es.
es para todo el mundo, pero hay que eh, ser sincero y ver que estas cartas fueron dirigidas a las comunidades de la iglesia que Cristo fundó, a los creyentes, a la congregación que él fundó, ¿sí? Que esto nos sirva a todos nosotros, aunque no sean católicos, pues está bien. Pero Jesucristo dejó su congregación, un solo cuerpo, dice. Entonces, recordemos que las iglesias que no son católicas, pues comenzaron a salir a partir del año 1520. ¿Por qué? Ustedes ya saben por qué. ¿Eh? Porque Martín Lutero, que fue el primero que se salió de la iglesia católica, miró que había pecado en la iglesia. Y eh, como vio que había pecado en la iglesia, pues empezó a decir, hay pecado en la iglesia, hay pecado en la iglesia es una pecadora, la iglesia es una pecadora, hay mucho pecado en la iglesia. La iglesia católica, la iglesia de Jesucristo desde que empezó es pecadora. Vean todas las cartas del apóstol San Pablo, verá que están exhortan a los creyentes a que se porten bien, a que caminen bien. Recordemos que la iglesia de Cristo es pecadora, empezando con Judas. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Iglesia es congregación. Iglesia es el grupo de los apóstoles, 12 apóstoles más la gente que lo sigue, esa es la iglesia. Y luego vemos que ahí sale un traidor, Judas. Así que eso no es nuevo. Que la iglesia sea pecadora, eso no es nuevo. No es descubrir algo de una cosa, está mal la iglesia, hay pecado. Pues claro que hay pecado. Todos tenemos pecado. Todos somos pecadores. Algunos exageran, algunos cometen pecado gravísimo, pues así es, pero no todos. También hay personas que se portan bien, que tratan de vivir lo mejor que se puede según el Evangelio, aunque no por eso dejan de ser pecadores. La carta del apóstol San Juan, capítulo 1, 10, ahí dice claramente que todos somos pecadores. Nadie se escapa de eso, vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Nadie se escapa de ser pecador. Que eso, pues, no es algo que se descubra. Vamos a ver qué dice. Eh, Juan, si decimos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no está en nosotros. ¿Vale? Así es que si, el versículo 8 dice así, Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si hay persona que dice que no tiene pecado, no tiene la verdad. Aunque piense que tiene la verdad, pues no, porque la palabra de los días de Dios lo dice claramente. No somos perfectos. Pero con esto se engaña a la gente. Porque las personas piensan, vente para mi iglesia, aquí no hay pecado, aquí todos estamos bien. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Cada persona pecamos. Así es. Entonces, que estemos luchando diariamente por ser mejores, esa es otra cosa. Y que hay algunos que exageran y que cometen pecados graves, pues también hay. Así es que la iglesia que Cristo fundó, pues desde que empezó es pecadora. Y ninguna iglesia, aunque no sea católica, también es pecadora. Hay ladrones en las iglesias protestantes y en la iglesia católica. Hay adúlteros allá y acá. Hay borrachos allá y hay borrachos acá. Alguien dirá, no, acá no hay. No, fíjese bien. O investiga para que vea que no es así. A veces lo hacen escondidas. Así es.
¿No deben hacerlo? Pues claro que no, pero a veces sucede eso. Así que nadie se escapa de eso. Así que Martín Lutero pensó que había descubierto algo. Eso, eso no es alguna novedad. Eso no. Pecado hay en el hombre. Así es. Es pecador el hombre, así como lo dice el apóstol San Juan. De manera pues que eh, así están las cosas, ¿no? Eh, eh, Les decía esto que pues la Biblia no es para que estemos divididos. La palabra de Dios no es para que nos divida. El diablo se ríe de nosotros, los creyentes en Jesús. Se está riendo, diciendo, mira cómo los traigo, mira cómo los tengo, mira cómo los arrastro, dividiéndolos con la misma palabra de Dios. Yo los divido. ¿Por qué? Porque nosotros no somos fieles, no acatamos las órdenes de Cristo. Así es. Entonces, eso no es correcto. ¿Sí? Eh, Así que, este, ¿qué decía ahí en la carta de los Efesios? Que estemos unidos, un solo cuerpo. Así es que no muchos cuerpos, no muchas iglesias, un solo cuerpo. Así que, eh, pues eso que estemos divididos no viene de Dios, eso viene del diablo. Y ustedes y yo lo sabemos, según lo que dice la Biblia. Una de las causas también por las cuales estamos divididos es por lo que dice el apóstol San Pedro, perdón. Eh, Vamos a ver qué dice la carta del apóstol San Pedro en, en la segunda carta. Eh, Vamos a ver qué dice. Dice así, en 2 Pedro 2:16. Fíjense lo que dice. Dice así. eh, Dice al empezar la carta del apóstol San Pedro dice así: Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos los que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien, eh, que la gracia y la paz se les aumenten día a día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Así es, bueno, aquí el apóstol San Pedro habla de conocimiento de Dios y Jesucristo. Eh, el conocimiento de Jesucristo, ¿de dónde lo vamos a tomar? El conocimiento de Jesucristo lo tomamos de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia que él fundó. Por eso el apóstol Pedro, miembro de esa iglesia, habla de esto, que hay que conocer, que hay que conocerlo. Recordemos que la Biblia la hizo la Iglesia Católica y juntó todos los libros el año 382 eh, en el concilio de, en el concilio de eh, Romano. Allí autorizó los libros de la Biblia. Dijo qué libros iban a componer la Biblia. Entonces, desde ese tiempo nosotros tenemos la Biblia con 73 libros. Y es que escogió la Biblia esta iglesia, porque esta iglesia es base y columna de la verdad. Como dice 1 Timoteo 3:15, esta es la iglesia que es la columna y base de la verdad, la que sostiene de donde salió la verdad. ¿Cuál verdad? La Sagrada Escritura. ¿Cuál verdad? Jesucristo, la palabra de Dios. Bien, vamos a ver esta parte pues de Pedro. Dice así: una de las causas por las cuales hay esta división es por esto. Dice así en 2 Pedro 3,
3:16. Bueno, desde el 15 le voy a leer. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Fíjense lo que dice. Hay algunas cosas, puntos difíciles de entender, que no es fácil, porque a veces los que no son católicos dicen, no, pues está muy claro. No está muy claro. Vamos a ver, fíjense lo que dice. Hay puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. ¿Sí? O sea que les hace daño. ¿Qué les hace daño? La palabra de Dios. ¿Cómo que les hace daño? Sí, les hace daño. Si no la interpretan correctamente, les hace daño. ¿Cómo es que les hace daño? Fácil. Se salen de la iglesia que Cristo fundó. Se salen. Hacen de su modo de ver la Biblia como ellos quieren. Por eso hay división. ¿Sí? Dice aquí, interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. No nada más con la del apóstol, lo que escribe el apóstol Pablo, sino con las demás escrituras también. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos. Así que dice, como le hacen también con las demás escrituras. Así que dice que tuercen para su propio daño. Así es. Por eso es que el diablo se está riendo de todos los creyentes en Cristo, que nos estamos dividiendo cada día más y más. El diablo dice, ja, 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 no le hagan caso a Cristo. Las enseñanzas de Cristo dicen que deben ser un solo cuerpo. Ustedes hagan los cuerpos que ustedes quieran. Oh, qué bien, dice el diablo. Se ríe. Así que, pues hermanos, eso no es correcto. Y luego vamos a ver qué dice acá. A veces algunos que no son católicos dicen, es que la iglesia no permitía que se leyera la Biblia. Ciertamente que así fue en ciertos sectores, pero hay que ver cuál era el motivo. ¿Cuál era el motivo? Y el motivo, pues ya lo acabamos de ver. ¿Cuál es el motivo? Que no quería precisamente la iglesia, ¿cuál iglesia? La que Cristo fundó, que sucediera lo que está sucediendo actualmente, que cada quien hace su propia iglesia. Para su propio daño, leen la Biblia como quieren, hacen su otra iglesia, desobedeciendo el mandato de Cristo. Recordemos, pues, que en ninguna parte de la Biblia se autoriza a hacer otra iglesia aparte de la que Cristo fundó. Si Jesucristo hubiera dicho, pueden hacer otra iglesia aparte de la que yo fundé, ok, pues no hay problema. Pero él no dijo eso. En ninguna parte de la Biblia está eso. Pero es que hay borrachos en la iglesia. También en todas partes hay borrachos, no nada más en esta iglesia. Es que pecan, en todas partes hay pecado. Así es. Entonces, hay que luchar cada día por ser mejores. Recordemos pues que Cristo quiere que estemos unidos para que el mundo crea. Si no, no estamos obedeciendo a Dios, y a quien estamos obedeciendo es al diablo, no a Dios. Y a veces se piensa que sí, porque como se canta, se alaba a Dios, ya eso es suficiente, ¿no? Jesucristo dijo claramente, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué tenemos que ver minuciosamente, con mucho cuidado? Que tenemos que luchar por hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver la carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice así, sépanlo bien,
ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nadie puede agarrar la Biblia e interpretarla y decir lo que él quiere decir, lo que la persona, ¿no? Tiene que estudiar bien cuál es el significado de las palabras. eh, este, como les decía, ¿a quién le está diciendo estas palabras? El apóstol, ¿para qué las dice? ¿En qué lugar las dijo? Así es que dice, sépanlo bien, ninguna profecía. Esto lo dice pues a todos los que, a la iglesia que Cristo fundó, no lo está diciendo a otra iglesia. Así es, tiene que tener cuidado cuando lee uno las Sagradas Escrituras y no pensar luego que ya supimos qué es eso. Por eso es que, por eso es que caemos en errores, por eso es que cada quien piensa lo que quiera. Unos piensan que no hay que bautizar a los niños, otros, como los católicos, pensamos que sí. Nosotros tenemos las bases. ¿Por qué? Bases bíblicas. Y también algunos que no son católicos también aceptan eso, el bautismo de niños. Eh, entonces, la cosa está que hay división, hay división. No estamos siendo comprensivos unos con otros y no nos soportamos unos a otros. Así como Martín Lutero no soportó. No soportó, ya sabemos, por muchas causas. Otra de las causas es que él quería casarse. Ese es otro detalle también. Eh, entonces, es cuestión de aplicar un corazón sincero a la lectura de la palabra. Yo sé que es difícil para las personas que no son católicas cambiar. Es difícil. Porque ya hicieron un ambiente de hermandad. Ya hicieron un ambiente, eh, pues que no es fácil dejarlo. Pero si realmente quieren ser sinceros con Dios, con ustedes mismos, eh, estudiando las Sagradas Escrituras y estudiando lo que es la Iglesia Católica desde el principio, verán que no hay otra iglesia más que la que Cristo fundó. Así que, y o tienen dos opciones. Tienen dos opciones. Una de ellas es esto: o seguir donde están, eh, este, buscando pretextos para estar allá, buscando argumentos para tapar lo que es verdad, o bien sufrir y cambiarse y pasarse a la iglesia que Cristo fundó. Es difícil. Hemos visto que los que se salen de las iglesias protestantes y vuelven al catolicismo sufren mucho, desprecios, malas caras. Así que no es tan fácil eso. Eh, Así que, pues, la orden que dio Jesucristo es que estemos unidos. Por eso Mateo 28, 19, 20 dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. ¿Qué mandó Jesucristo cumplir? Que estemos unidos, no que estemos divididos. El diablo se está riendo de nosotros, los creyentes. Y los que no tienen fe o que su fe es muy escasa, dicen, ¿a quién le vamos a creer? Si están todos en contra de sí mismos, eh, ¿cómo vamos a creer? ¿Eh? Y Jesucristo dijo en Juan 17, 21, que tenemos que ser uno para que el mundo crea. Así que eso nos está obedeciendo. Dice aquí en 1 Pedro 20, pues, que ninguna profecía de la Escritura, al decir ninguna es que ninguna, todo tiene que ser interpretado con mucho cuidado.
Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios. ¿Quiénes son los hombres de Dios? Los apóstoles, los profetas, ¿sí? Esos son, o sea, ¿y dónde está ese conocimiento? En la iglesia, que es la base y la columna de la verdad. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó. No había otra iglesia. Investiguen bien, vean bien, no había otra iglesia. En 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es base y columna de la verdad. ¿Cuál iglesia? Van a decir los que no son católicos, es la mía. No había esa iglesia, la suya no estaba. Todas las iglesias que no son católicas comenzaron a salir en el año 1520. Todas esas congregaciones, porque iglesia quiere decir congregación, grupo de personas, así que pues no es así. Yo estoy tratando de hablarles lo más sencillo que puedo para que sea comprensivo. Así que, pues, algunas personas dicen, bueno, eh, también toman esta parte, las iglesias que no son, algunas iglesias que no son católicas también toman esta parte de la Biblia para decir lo mismo, que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Y ellos piensan que ellos sí pueden interpretarla por cuenta propia. Y ellos dicen que son la iglesia que puede interpretarla correctamente. Y por pensar así, pues estamos divididos. Se divide, nos estamos dividiendo. Y el diablo se ríe de nosotros. Porque cada iglesia tiene lo agarra para sí esta parte de la Biblia. ¿Sí? Eh, Diciendo que ellos tienen la forma correcta de interpretar la Biblia. Los testigos de Jehová dicen eso. Por eso van de casa en casa predicando. Y los otros igual hacen su iglesia, predican allá, porque dicen que ellos tienen la verdad. Y la única que tiene la verdad es la iglesia católica, que es la base y la columna de la verdad. Así es que hay que ser sinceros delante de Dios y de nosotros mismos. Eh, Bien, pues eso es lo que les quería decir. Está mal. Eso es lo que les quería decir, ¿no? Eh, Esto que estaba reflexionando. ¿eh? Eh, Así que el deseo de Dios, pues, es que estemos unidos, no divididos. ¿eh? Eh, Algunas personas piensan así, algunas personas piensan de este modo. Al ver tanta iglesia, al ver tanta división, piensan así. Bueno, dice, pues, lo bueno es que creemos en Dios. Eso es lo bueno. Eh, Aunque haya muchas iglesias, porque es bueno que hablen cada quien de Dios. ¿Sí? Ah, Ese pensamiento parece que está bien y se acepta, muchas personas lo aceptan. Oh, sí es cierto. Lo bueno es creer en Dios y que nos amemos unos a otros. Eso es lo mejor. ¿Sí? ¿Para qué nos andamos peleando? No necesidad. Ese pensamiento, pues, parece bien, parece positivo y muchas personas lo toman así. Así. Y entonces oyen lo que quieren. Oyen testigos de Jehová, católicos, pentecostales, mormones, de todo. Así es. Y en ninguna parte se comprometen. Así es. Ni su vida tampoco es comprometida. Y también su fe baila. O sea, no hay una cosa fija. ¿Sí? Así que, y además, esa parte no está en la Biblia. Jesucristo no dijo así. Jesucristo no dijo, no importa en qué iglesia estés, con tal de que crean en mí, ya está. Eso no es, no dijo. Ni tampoco dijo,
Lo importante es que se amen. Estén en cualquier iglesia, tampoco dijo eso. Entonces, si realmente queremos basarnos en la Biblia, veamos bien. ¿Sí? Ciertamente, que dice el apóstol San Pablo, eh, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Que si uno no tiene amor, de nada sirve. Pero también dice Jesús, el mismo apóstol San Pablo, que si no, que debemos tener una sola iglesia, un solo cuerpo. Así es que no es nada más amor, sino estar unidos también, que también es una manifestación del amor, que haya unidad, soportarnos unos a otros. Eh, entonces, les repito, el diablo se ríe de nosotros, se está riendo. Dice, mira cómo los traigo, mira cómo los tengo, mira cómo los arrastro, mira cómo los traigo, ¿no? Con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios los enredo. Hermanos, reflexionemos bien y seamos sinceros y pues estudiemos bien lo que es la palabra de Dios, lo que son las Sagradas Escrituras con sinceridad. Metámonos de lleno a la historia, metámonos de lleno a la palabra de Dios, los significados de cada cosa y hagámoslo con sinceridad de corazón. Eh, no hay que buscarla en la Biblia apoyos para nuestra iglesia, ¿no? No hay que buscar eso, hay que buscar la verdad, lo que dice Jesucristo. No hay que ir a la Biblia y decir, voy a buscar esto para apoyar lo que yo digo y que estoy en la iglesia verdadera. No, no hay que buscar eso. Hay que buscar con sinceridad, sin apoyar ninguna iglesia, sino ver realmente lo que dice Jesús y realmente lo que es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de una iglesia, hay que averiguar cuál es esa iglesia, de hasta el fondo, ¿sí? Algunas personas dicen, oh, es que el árbol por su fruto se conoce, como dijo Jesucristo. Ciertamente, así es. Pero ¿qué está hablando Jesucristo ahí? Está hablando de los falsos profetas, de las personas que no dicen la verdad. O sea que está hablando de que debe uno buscar frutos de verdad en esas personas. No es que sea otro tipo de frutos, o sea, frutos de hacer caridades, frutos de hacer de amor, pues no, no, no. Ciertamente que eso es fruto, pero en esa parte habla de los falsos profetas. Y los profetas verdaderos hablan de Dios con la verdad, no con mentiras. ¿Sí? Ya ven cómo los testigos de Jehová profetizaron 5 veces el fin del mundo. Esas son mentiras. Entonces son falsos profetas, ¿no? Eh, entonces, a veces se ofenden las personas cuando dice uno eso. Cuando dice ustedes son falsos profetas. Es que uno debe reflexionar a ver si realmente es uno falso profeta. Debe uno reflexionarlo de acuerdo con las Sagradas Escrituras, de acuerdo a qué iglesia estoy y si realmente es esa iglesia la verdadera, la que Cristo dejó, con bases bíblicas, con bases históricas. Eso es, así que, eh, pues, yo sé que algunas personas que no son católicas, pues no les va a gustar este video porque ellos se aferran, eh, no quieren aceptar la verdad, ¿sí? Así que, pues, es bueno estudiar a fondo todo esto. ¿Sí? Y si al final de haber estudiado bien todo correctamente, usted no quiere estar en la iglesia, pues no esté en la iglesia católica. Pero si ya estudió bien, así es que si usted dice, no, pues no me gustó por esto, por esto, por esto, otro, por esto, bueno, pues usted sabe lo que hace. Así es. Pero si reflexionamos sinceramente, veremos que hay solamente una iglesia. Y en ninguna parte Jesucristo autorizó que haya otra iglesia, que haya otra congregación. Un solo cuerpo, dice, no muchos cuerpos. Así que no nos confundamos. Los testigos de Jehová dicen, nosotros somos la iglesia verdadera porque andamos predicando de casa en casa. Eso no es cierto. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos
muchos dirán, predicamos en tu nombre hicimos milagros, dije, Jesucristo no los conozco. Así es que eh, a veces se enredan con eso, otros dicen, no, es que aquí hay milagros, aquí está la verdad. No, tampoco, tampoco. El hecho de que haya un milagro no es señal segura de que estemos caminando en la verdad, porque el diablo también hace milagros. Así que tengamos cuidado. Pues yo les digo, este mensaje es para los que no son católicos, pero también para los católicos nos sirve. Bueno, pues que Dios les bendiga yo hago oración por los que no son católicos. Casi diariamente oro por los que no son católicos. Y también por los católicos, por todos nosotros también. Eh, Ojalá que ustedes también hagan oración por nosotros. Eh, eh, este, Aunque algunos dicen, no, ustedes son el demonio. Ah, Eso, volvemos a repetir, no es correcto. Es correcto. Por último, a los que, a los que dicen que nosotros los católicos tenemos imágenes y que las imágenes no se deben tener, lean bien las escrituras. Vean bien las escrituras, verán que una cosa es una imagen y otra cosa es ídolo. Y lo que prohíbe la iglesia, perdón, lo que prohíbe la Biblia es tener ídolos, no imágenes. En ninguna parte de la Biblia dice eh, que hay imagenlatría. En ninguna parte dice eso. Lo que dice es idolatría, eso es lo que hay, pero no imagenlatría. Cuando la Biblia dice imágenes, que no hagas imagen se refiere a ídolos. Porque un ídolo, cuando lo que prohíbe es que hagamos ídolos, es decir, que tengamos imágenes de dioses falsos, o sea, de ídolos. Eso sí, prohíbe. Pero la imagen de la Virgen pues, no es un ídolo. La imagen de Jesús tampoco. O sea y luego el templo de Salomón, ¿qué hizo Salomón? Le puso imágenes y no había problema. Dios bajó y bendijo el templo, porque eran imágenes. Y no nada más puso esas imágenes grandes, sino puso un montón de imágenes en el templo que hizo. De manera que a Dios le agrada que tengamos imágenes en los templos. Así es. Lo que no le agrada es que tengamos ídolos. Eso no. O sea, otro Dios, porque solamente Él es Dios. Ni tampoco postrarse es adorar, ¿no? Hay más cosas que decir que ya les he dicho en otros videos, ¿verdad? Que los que no son católicos piensan que, muchos, ¿no? Piensan que postrarse, hincarse, besar, tocar, prender velas es adorar, eso no es adorar. O reverenciar también. Dice, no, la primera acción de la adoración es pensar que es Dios. Así, una cosa o alguien. Eso es adorar, pensar que es Dios. Después que pensó eso, pues sí, se le puede reverenciar, se le puede cantar, alabar, pero la primera acción es pensar que es Dios. Porque cuando una persona eh, este, primero que, eh, primero piensa que, ah, por ejemplo, que el sol es Dios, bueno, después le va a cantar cantos, después le va a reverenciar. Pero la primera acción fue creer eso. Así es que eso pues no es correcto. Otros dicen que no hay que reverenciar las imágenes. Eso está mal. Eso también está mal porque me refiero a esto, que las imágenes sí se les puede dar culto. Ustedes ven ahí el rey David le danzaba a las imágenes que estaban ahí del Arca de la Alianza. Danzaba, dice allí el libro de Samuel, búsquenlo por ahí, me parece que es 2:16. Segundo libro de Samuel, 2:16. Me parece que ahí está. Entonces, y luego Josué se postra ante las imágenes del Arca de la Alianza también, todo el día. Entonces, pues, eso no es correcto. Eso es un engaño para los que quieren hacer una secta, para los que quieren hacer otra iglesia, porque es fácil de engañar a los católicos con eso. Dicen, mira, no hay que hacer imágenes, Éxodo 24, pero
no leen los contextos, el 23 ni el 25. Bueno, pues entonces ahí les dejo este video. Que Dios bendiga a todos los que no son católicos y que un día pues estemos unidos, no divididos, que tengamos, como dice Jesús, un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. La iglesia que Él dejó, no hay otra, que es base y columna de la verdad.